igual a 61 partido por la carga eléctrica del sion por el volumen de la concentración extracelular del ion partido por la concentración intracelular de dicho ion. En el caso del potasio, teniendo en cuenta las concentraciones que vamos a tener, ¿cómo se estimula una? Atención, por favor. Vamos a ver este video acerca del potencial de reposo. Luego continuaremos con la clase. Ahí se evalúa para la siguiente semana. Entonces, su atención. Hola a todos. Para entender cómo se estimula una neurona y cómo esta transmite su impulso nervioso para comunicarse con otras células, es necesario comprender primero en qué situación se encuentra la célula en reposo. En este vídeo vamos a estudiar el potencial de membrana de una neurona en reposo. El potencial de membrana se define como la diferencia de voltaje a través de la membrana plasmática, es decir, la diferencia de potencial eléctrico entre el citoplasma y el medio extracelular. En una célula excitable, como puede ser una célula muscular o una neurona, este potencial de membrana está en torno a los menos 60 y menos 90 milivoltios. Es decir, es un potencial de membrana electronegativo, lo cual quiere decir que el interior celular es más negativo que el medio extracelular. Los factores que determinan este potencial de membrana son varios. Por un lado está la existencia de aniones que no abandonan nunca la célula. Por ejemplo, las moléculas de ácido nucleico, las moléculas de ATP fabricadas por la mitocondria o numerosas proteínas intracelulares. El segundo de estos factores sería la existencia de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio sabemos que es un transportador activo que necesita la energía del ATP, que extrae 3 iones sodio a la vez que introduce 2 iones potasio en la célula. El hecho de que extraiga más cargas positivas de las que introduce nos deja un balance negativo. Pero lo más importante de estas bombas es que generan gradientes de concentración. De esta manera, en este caso, la concentración intracelular de potasio es de 150 milimolar frente a los 5 milimolar de potasio que encontramos en el medio extracelular. En cuanto al ion sodio, mientras que en el espacio extracelular la concentración es de 145 milimolar, en el medio intracelular tenemos 15 milimolar de ion sodio. Van a existir gradientes también para otros iones, establecidos gracias a la existencia de otros transportadores activos. Vamos a poner el ejemplo del cloro porque lo vamos a necesitar más adelante. El ion cloro también está en mayor concentración en el espacio extracelular, en este caso de unos 125 milimoles de ion cloro, frente a los 5 milimoles de ion cloro en el espacio intracelular. Estas diferencias de concentración van a ser fundamentales para la difusión de iones a través de los canales iónicos. Y esto nos lleva al tercer factor determinante del potencial de membrana, que es la existencia de canales de fuga en las dendritas y el cuerpo celular de la neurona. De esta manera tendríamos canales de fuga para el ion potasio, canales de fuga para el ion sodio y canales de fuga para el ion cloro. Llegado a este punto, es importante detenernos para entender cómo se produce el movimiento de iones a través de estos canales. Esta difusión se va a iniciar debido al gradiente de concentración, es decir, es un potencial químico el que inicia el movimiento de iones. En el caso del ion potasio, puesto que su concentración es mayor en el espacio intracelular que en el extracelular, los iones van a salir a través de estos canales. Sin embargo, los gradientes de concentración para el sodio y para el cloro promueven la entrada de ambos iones en la célula.
El gradiente de concentración, como digo, es el que va a iniciar la difusión de iones, pero esto va a suceder así hasta que sea contrarrestado por el gradiente eléctrico. Si utilizamos como ejemplo el potasio, vemos que el potasio tiende a salir de la célula movido por su gradiente de concentración. Esta pérdida de cargas positivas va a aumentar la electronegatividad en el interior de la célula, hasta tal punto que este aumento de cargas negativas frene o contrarreste la salida de cargas positivas de potasio movido por su gradiente de concentración. En este momento diríamos que el potasio ha alcanzado su equilibrio, su potencial de equilibrio. Ese potencial de equilibrio es, por tanto, el potencial en el que el gradiente eléctrico contrarresta el gradiente de concentración. Este potencial de equilibrio viene definido por la ecuación de Nernst, que es la siguiente. Potencial de equilibrio para un ion sería igual a 61 partido por la carga eléctrica de ese ion por el logaritmo de la concentración extracelular del ion partido por la concentración intracelular de dicho ion. En el caso del potasio, teniendo en cuenta las concentraciones que hemos puesto antes, el potencial de equilibrio sería en torno a los menos 94 milivoltios. Como veis, el potencial de equilibrio de cada ion depende exclusivamente de sus concentraciones extra e intracelulares. Este potencial de equilibrio podría prever el potencial de membrana de la célula si ésta fuese exclusivamente permeable para el ion potasio en este caso. Pero esto no es así. La célula va a ser permeable para diferentes iones. Por lo tanto, para calcular el potencial de membrana vamos a utilizar la ecuación de Goldman-Harkin-Katz, según la cual el potencial de membrana de una célula se calcula como 61 por el logaritmo por la permeabilidad del ion potasio por la concentración de potasio extracelular más la permeabilidad del ion sodio por la concentración del sodio intracelular más la permeabilidad al ion cloro por la concentración del ion cloro intracelular. En este caso se invierte en la ecuación puesto que el cloro tiene carga negativa. Y todo esto partido por la concentración, la permeabilidad, de potasio por la concentración de potasio intracelular más la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio intracelular más la permeabilidad del cloro por la concentración extracelular de cloro. Como veis, el potencial de membrana va a depender, por tanto, de las diferencias de concentración de los iones y de las permeabilidades a los diferentes iones. Como veis, tenemos tres tipos de canales en las dendritas y cuerpo celular de la neurona. Unos están el canal de potasio, que extrae cargas positivas, el canal de sodio, que introduce cargas positivas, el canal de cloro, que introduce cargas negativas. Si el potencial de membrana está en electronegativo, se debe principalmente a que las neuronas son bastante más permeables a los iones potasio. Y esto hace que el potasio tenga una mayor influencia sobre el potencial de membrana. El movimiento de iones a través de las membranas no va a ser solamente importante para establecer el potencial de membrana en reposo, sino también para lo que veremos en los siguientes vídeos sobre cómo la célula se estimula y cómo ésta transmite su impulso nervioso. Para terminar de entender, por tanto, el proceso por el cual los iones se van a mover a través de los canales, necesitamos hablar de la fuerza electromotriz, que sería la diferencia entre el potencial de membrana de una neurona y el potencial de equilibrio de sus iones. Esto nos daría una fuerza electromotriz para cada uno de los iones. La fuerza electromotriz es una especie de energía almacenada en una pila y es la que va a determinar que los iones difundan a través de canales. Vamos a representarlo para entenderlo mejor. Si representamos aquí el voltaje en milivoltios y en esta línea discontinua vamos a colocar el potencial de membrana. Vamos a poner como ejemplo el potencial de membrana de una neurona en reposo de menos 70. Si el potencial en equilibrio del potasio es de menos 94, eso nos va a dar una fuerza electromotriz de más 24 milivoltios. Teniendo en cuenta las concentraciones, el potencial de equilibrio del sodio, en cambio, sería de unos 61 milivoltios, más 61 milivoltios, lo cual nos va a dar una fuerza electromotriz de menos 131 milivoltios.
Como veis, la fuerza electromotriz es mucho mayor en el caso del sodio porque su potencial de equilibrio está más alejado del potencial de membrana. Cuanto más alejado está un potencial de equilibrio del potencial de membrana, mayor es la fuerza electromotriz que le induce a moverse a través de los canales. La carga negativa de la fuerza electromotriz quiere decir que es una señal de entrada a la célula, mientras que la carga positiva de la fuerza electromotriz del potasio quiere decir que es un movimiento de salida de ánimo de la célula. En el caso del cloro, según esas concentraciones, el potencial de equilibrio estaría en los menos 85 milivoltios. Está más cerca del potencial de membrana. Por tanto, su fuerza electromotriz es menor. Esto hace que la difusión del ion cloro sea menos importante en el potencial de membrana, a menos que una célula sea extremadamente permeable para este ion. Por lo tanto, para resumir, el potencial de membrana de una neurona viene determinado por la presencia de aniones intracelulares, por la existencia de las bombas activas que generan gradientes iónicos, pero sobre todo por la diferente permeabilidad de la neurona a los distintos iones. Estos iones que difunden a través de sus canales iónicos movidos por la fuerza electromotriz. Si este vídeo te ha servido de ayuda y te ha gustado, no dudes en seguirme a través de mi canal de YouTube. Un saludo. Entonces vamos a continuar, ¿no? Ahora con electricidad en el cuerpo humano. Acá voy a alcanzar la asistencia y usted busca su nombre ahí, pero el costadito le hace un check y lo va circulando. Ok, entonces como les decía, todo lo que involucra este movimiento potencial de acción, que es un impulso nervioso, eso se puede explicar con leyes básicas de electricidad, ¿sí? De que dos cargas del mismo signo se repelen y de diferente signo se atraen. ¿Ok? Eso va a ser lo fundamental. Además, debemos agregar que el flujo por difusión, ¿no? Entonces, ya saben lo que es un flujo eléctrico, ¿no? Flujo eléctrico, cómo va, si son partículas cargadas positivas, pero de por medio tenemos que ver lo que es el flujo por difusión. El flujo por difusión es el flujo debido a gradientes de concentración, que va de mayor a menor concentración. Entonces, si unimos ambos, entonces vamos a tener toda la explicación. Ok. Bueno, ya les había mencionado que la bioelectricidad pues, se encarga de estudiar todo lo que ocurre, digamos, de los fenómenos eléctricos en el cuerpo humano, ¿no? En el cuerpo humano. De hecho, que hay que diferenciar entre lo que son células excitables y no excitables, ¿no? Las células excitables, como ven ahí, son las células musculares y las células nerviosas. Estas células excitables pues tienen una característica muy especial comparado con las células no excitables. ¿Cuál es su potencial de acción? O sea, estas células excitables pueden generar un potencial de acción, que no es más que un potencial eléctrico o un impulso nervioso. Entonces, para comunicarse, pues, o la información que llega al cuerpo debe utilizar sensores biológicos, ¿no? Sensores biológicos. Y estos sensores biológicos, de alguna manera, convierten el tipo de energía que llega en energía eléctrica. ¿Para qué? Para que pueda ser llevada por medio de las neuronas hacia el cerebro. Y el cerebro administra toda esa información y si es que va a retornar, ¿no? Haciendo alguna acción, ¿no? Como respuesta, entonces va a utilizar otro grupo de neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas, el movimiento de ese potencial de acción o ese impulso eléctrico o ese impulso nervioso es unidireccional, va en una sola dirección, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el que sí pueden compartir estas células excitables con las no excitables? Es el potencial de reposo. De hecho, que estas cantidades de concentraciones que hay de iones, ¿no?, en la parte interna como en la parte externa, también es parte de la homeostasis, ¿no? Así como la termorregulación, aquí también estas concentraciones es parte de la homeostasis. Ok, es por eso que entonces, como hay una actividad eléctrica, ¿no?, en estas células excitables, cuando están conduciendo, eso se puede, digamos, medir. Se puede medir entonces, de repente, la actividad eléctrica de ese corazón, ¿no?, en la superficie del cuerpo, como también se puede hacer también electromiograma, ¿no? En este caso, para músculos que son, se puede decir, mover a nuestro antojo, ¿no? Porque en el caso del músculo cardíaco yo no puedo decir que haga más rápido o menos rápido, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí. Bueno, esa es una introducción a lo que vamos a ver y ya se vio, ¿no?, algo ahí en ese video, y entonces veremos ahí que debido a este potencial de reposo, ¿no?, en la membrana, ¿no?, en la membrana va a haber la parte interna y la parte externa, pero con diferentes características eléctricas. ¿Cuáles son ellos? Las concentraciones iónicas, ¿no? Esta diferencia de concentraciones iónicas hace que se comporte como un condensador, ¿no? ¿Qué más vemos? El potencial eléctrico, ¿no? Acuérdense que el potencial eléctrico, ¿no?, es diferente, ¿no? En reposo, acuérdense, en reposo, la parte interna es negativa, o sea, tiene menor potencial en reposo. Entonces, el potencial de reposo, ¿no?, el potencial de reposo, eso sí tienen todas las células, sean excitables o no excitables. Ok, entonces esas son las características de esa membrana, ¿no?, de poder, digamos, tener diferencias de concentraciones, tanto en la parte interna como en la parte externa, y el potencial eléctrico. Ok, entonces van a ocurrir muchos procesos, obviamente, ahí, ¿no?, muchos procesos. Por ejemplo, debido a diferencias de concentración, el flujo va de mayor a menor concentración, ¿no? Y si hay ahí una diferencia de potencial, ¿no?, se puede hacer uso de esos canales iónicos, ¿no?, canales iónicos. Ya saben ustedes, ¿no?, cómo va a ser el flujo, ¿sí o no? El flujo va de mayor a menor potencial, ¿no? ¿Ok? Y también debido a que al flujo por difusión de mayor a menor concentración. Entonces va a haber todo en este caso, una actividad, si quisiéramos ver así, ¿no? Pero ese potencial de reposo lo que va a hacer es mantener esos gradientes de concentración. Si bien es cierto, de repente hay flujo de mayor a menor concentración, pero al final el potencial de reposo va a ser responsable de que esto se mantenga con esos gradientes. O sea, quiere decir, en otras palabras, que el flujo neto de toda esa membrana va a ser igual a cero. Entonces ahí es donde actúa también la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque así como observamos, y vamos a ver, no sé si han estado atentos, mayor concentración hay donde, del sodio, por ejemplo, en la parte externa, ¿sí?, en la parte externa. Entonces esto va a estar ingresando. Ahora en el caso del potasio es mayor donde, en la parte interna, va a estar saliendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba de sodio y potasio? ¿No? Restablecer eso, ¿no? O sea, va a extraer 3 sodios y va a hacer ingresar 2 potasios. De esa manera, pero
Sí que sea, o sea, eso es lo que se da como hipótesis, obviamente, ¿no? Pero al final, el flujo neto, entonces, debe ser cero, ¿no? Debe ser cero. Ok. El reposo, por si acaso, los que son más permeables, en ese orden, son el potasio, luego el cloro y por ahí, ya bastante, ¿no? Pequeño, el sodio. Eso es en reposo. En reposo. Cosa que va a ser diferente cuando haya conducción, o sea, cuando hay potencial de acción. En este caso, más bien, el que tiene más permeabilidad va a ser el sodio, ¿no? Ok. Entonces, esa diferencia potencial entre la parte interna y la parte externa de la membrana tiene dos efectos: produce una corriente eléctrica a través de los canales iónicos y también produce una acumulación de carga a ambos lados de la membrana, ¿no? Entonces, en reposo, ¿qué es lo que vamos a ver? Que menor potencial, ¿dónde va a haber? En la parte, menor potencial, ¿dónde hay? En reposo, en la parte interna, ¿no? Eso debido a la acumulación de cargas, etc., ¿no? Ok, entonces vamos a mostrar esa configuración, ¿no? Esa configuración. Dijimos que esto es parte de la homeostasis. De hecho que ustedes pueden ver ahí datos, ¿no? De concentraciones en la parte interna de ese axón y en la parte externa, ¿no? Entonces van a encontrar ahí sodio interno, sodio externo, diferentes concentraciones, ¿no? Diferentes concentraciones. Entonces yo lo llamo una configuración. Es como si a una persona de ustedes les hago un hemograma completo, a otra persona también. No van a ser iguales, ¿sí o no? Pero va a estar dentro de la tolerancia. Entonces esos datos en otro libro lo pueden encontrar diferentes, pero no va a estar fuera de la tolerancia. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? En este caso, para esta configuración, ojo, para esta configuración, entonces, ¿qué pasa si no, mira, qué pasa si no hubiese ahí diferencia de potencial? ¿Qué pasa si no hubiese diferencia de potencial? Todo eso se igualaría. Claro, o sea, el sodio ingresaría, el potasio saldría, ¿no? El cloro ¿qué haría? ¿No? Entraría, ¿no? Y así. ¿Okay? Y al final, como la temperatura, ¿no? En equilibrio todo. Pero acá no es así, ¿no? Entonces, como es parte de la homeostasis, ¿no? Ok, debe mantenerse, debe mantenerse. De hecho, que no es que no va a haber ningún movimiento, o sea, el flujo neto, ¿no? El flujo neto, porque va a estar ingresando, aprovechando esos canales, por eso. Pero esto trata de mantener estos gradientes casi constantes. Porque somos un sistema abierto, eso les dije, ¿no? Somos un sistema abierto. Ok, ahora, bueno, entonces en palabras así simples, ¿no? ¿Qué es el potencial de reposo? ¿No? O también se le conoce como potencial de membrana, cuando se habla de todo, ¿no? Es el potencial eléctrico, obviamente, que genera ¿quién? Esa membrana. ¿Para qué? Para mantener esos gradientes de concentración. Así de. No sé qué mecanismos hará la membrana, pero genera, ¿no? Genera eso. Se sabe poco y lo que se sabe pues, es lo que se menciona siempre. Pero aquí hay un detalle, es que se conocen concentraciones del sodio, del potasio, del cloro, ¿no? Pero hay otras trazas, que eso va a depender de la tecnología, obviamente, ¿no? Imagínate una traza del orden de los ppm. Entonces, si no tienes una buena tecnología, no lo podrías detectar. Esos misceláneos que aparecen, eso significa otros, ¿no? En este caso negativos, otros, ¿no? Aquí
otros negativos, ¿no? Aquí otros negativos en la parte, digamos, extracelular, que es el resto. Ok. Y el comportamiento entonces de esta membrana, ojo, acá está la membrana, entonces esta membrana se comporta como un circuito, el circuito más sencillo, esto se llama un circuito RC. Tiene un condensador, una resistencia variable y una fuerza electromotriz o una batería. De hecho, que en esa membrana no es que yo voy a encontrar resistencia, sino estamos hablando de su comportamiento. Se comporta como un condensador, se comporta como una resistencia variable. Ok, entonces muchos autores han tratado de, por favor, a ver allá. Ok, entonces muchos autores han tratado de modelar ese potencial de reposo. Por si acaso, ese valor de menos 70 no se calcula, se determina experimentalmente. ¿Ya? Experimentalmente. Entonces, se utilizan microelectrodos, tanto en la parte interna como en la parte externa, y se mide, ¿no? Esos microelectrodos son muy especiales, son a base de platino, ¿no? Entonces se logra observar que es en las células de menos 90 hasta menos 65 más o menos. ¿Ya? Ok, entonces muchos autores quieren modelar esto. O sea, ¿qué significa? Encontrar una fórmula con la cual yo podría, conociendo las concentraciones, y obtengo cuál es el potencial de reposo. Pero ¿qué pasa? No conozco todos. ¿No? De tal manera que NERS, ¿no? En ese intento, dice, ¿no? ¿Qué pasaría si la célula solamente estaría compuesto por un solo tipo de ion? Entonces, si hay un solo tipo de ion, ¿no? Su hipótesis, cosa que no es cierto, pero al menos va a servir para ¿qué? Para encontrar el potencial de equilibrio de NERS. Eso sí se puede determinar con una fórmula matemática, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A toda esa membrana que han visto está asumiendo que está constituido por un solo tipo de ion. En la parte externa, entonces, ¿no? La concentración sub cero, en la parte interna la concentración, ¿no? de ese ion, ¿no? Y esto es la fórmula, por favor. Entonces, P sub I, que es la parte interna, menos la parte externa, esto va a ser igual a ¿qué? A la constante de Boltzmann, ¿no? Multiplicado por la temperatura absoluta entre la carga. Si bien es cierto, ahí en el vídeo ustedes han visto ya un valor ahí. Sí se puede poner un valor. ¿Por qué? Porque esa temperatura, ¿no? ¿Esa temperatura para quién es? Esa temperatura es la temperatura, ¿no? absoluta del cuerpo, ¿no? ¿Y cuánto es esa temperatura absoluta del cuerpo? ¿Cuánto? Temperatura absoluta del cuerpo, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Dije absoluta, ¿no? La absoluta está dado en Kelvin, por si acaso. Listo. ¿Ya? Entonces se conoce. Y la carga también, ¿no? Por ejemplo, si es ¿cuánto sería la carga si es sodio? Si es sodio, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el sodio? ¿Cuánto sería? .6 por 10 a la menos 19 cloro. Si fuera cloro, negativo 1,6 por 10 a la menos 19 cloro. ¿Ok? Entonces con eso se puede, digamos,
obtener ese potencial de equilibrio de NERS. Entonces, como le decía, para encontrar el potencial de equilibrio de NERS, lo que él hace es asumir que en esa membrana solamente exista un solo tipo de ion. Es por eso, cuando se habla del potencial de equilibrio de NERS para el sodio, ¿qué dice? Que solamente existe sodio. Por lo tanto, hay sodio acá en la parte interna como en la parte externa, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer y se puede, digamos, obtener matemáticamente, ¿no? Esta. Cosa que no se puede obtener matemática del potencial de membrana. ¿Por qué? Porque no se conoce exactamente cuáles son los iones que tiene. Ok, potencial de NERS para el sodio. ¿Ya? Entonces vimos que en la parte interna la concentración era menor, ¿sí o no? Era menor. Y en la parte externa era mayor. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un flujo por difusión. Lo que está ahí de azul, eso es el flujo por difusión. ¿Por qué va en ese sentido? Porque ya sabemos que va de mayor a menor concentración. Por si acaso, cuando es flujo por difusión, no nos interesa si es cargado o no cargado. Cuando es flujo eléctrico, sí nos interesa la carga. Entonces, ya, como hay un gradiente de concentración, entonces el flujo por difusión sería en este sentido. Ahora, si es en ese sentido, cuando tú aplicas la fórmula ahí, ¿no?, del potencial de NERS, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial es ¿cuánto? 49 milivoltios. Ojo, 49 milivoltios. Entonces, B sub I menos B sub 0 es positivo, significa que B sub I es mayor. Ojo, es mayor. Entonces, B sub I es mayor que B sub 0. ¿Y el sodio qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, debe haber un flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico, cuando es una partícula cargada positiva, ¿cómo va? Va de mayor a menor voltaje o potencial. ¿Sí? Va de mayor a menor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que aquí está habiendo flujo, pero esto de alguna manera lo está regresando. Al final, el flujo eléctrico más el flujo por difusión es cero. A eso se conoce como potencial de equilibrio de NERS. Entonces acuérdense ahí, ¿no? Ya. Para el caso del potasio, ¿qué ocurre? Para el caso del potasio, ahora en la parte interna hay mayor concentración, por lo tanto el flujo por difusión debe ser hacia afuera, ¿sí o no? Entonces, de hecho que yo con estos datos voy a calcular el potencial de NERS con la fórmula que tengo ahí y voy a obtener menos 91 milivoltios. O sea, B sub I menos B sub 0 es negativo, eso significa que B sub 0 es mayor. ¿Ok? Mayor. ¿Ya? O sea, la parte externa tiene mayor potencial. Por lo tanto, como son cargas positivas, ¿cómo va a ser el flujo eléctrico? De mayor a menor. Y de esa manera anulan, ¿no?, ese flujo por difusión. Ok, pero de repente vamos a ver algo acá. Voy a retroceder un ratito y tengan en mente esto. 49 milivoltios. Perfecto. Ahora aquí menos 91 milivoltios. Y en el caso del cloro, ¿no?, en el caso del cloro, ¿no?, mayor concentración hay en la parte externa y por lo tanto el flujo por difusión va hacia la parte interna, ¿no? Pero cuando yo calculo el potencial de NERS, ¿qué voy a obtener? Menos 70 milivoltios. ¿Qué significa ahora? Que B sub 0 es mayor que B sub I. Pero ¿qué pasa? El cloro es negativo, ¿no?
Y el flujo eléctrico, en este caso, ¿cómo iría? A las partículas negativas de menor a mayor. Y de esa manera nuevamente anula ese flujo. Pero en este caso es menos 70, aproximadamente, por si acaso, ¿no? Lo que han visto ahí ustedes en el video, creo que dijo menos 90 o por ahí. Pero resulta que esa es para otra configuración, ¿ya? Bueno, entonces resumiendo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa resumiendo? Entonces, resumiendo, entonces resumiendo, ¿no? Yo voy a tener por acá, ¿no?, el potencial en milivoltios, ponemos acá, y por aquí voy a tener, digamos, el de, vamos a poner ahí, me pasé mucho, el de reposo, ¿no?, el de reposo, ¿ok? Por lo tanto, en el caso de el sodio estaba en 49, ¿no? Entonces sería, por aquí vamos a asumir que este es 0, a 0, entonces más o menos por acá estaría, ¿no?, para el caso de quién, de el Sol, 49 milivoltios. Y para el caso de, en este del potasio estaba en menos 91, ¿no?, más o menos por acá. Ok, acuérdense que esta es el de reposo, ¿sí? De reposo. Ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando se considera todos los iones, ¿no?, el potencial de reposo, ¿cuánto sería? ¿No? En este caso, menos 70 milivoltios, todo. Pero ahora solamente vamos a considerar compuesto por sodio, y eso da lugar a ¿cuánto? A 49 milivoltios. O sea, imagínense, ¿no?, de menos 70 se ha ido ¿a dónde? Hasta 49 milivoltios. ¿Cuánto es esta diferencia? Más o menos 119, ¿no?, milivoltios de diferencia. Ok, entonces cuando yo comparo ahora el potasio con el potencial de reposo, ¿qué pasa? Ahí hay solamente 21. ¿Ok? Ahora, en el caso del cloro, algunos libros no lo consideran, ¿eh? Algunos libros no lo consideran. Pero es muy cercano a menos 70 milivoltios para el caso del cloro. Entonces, eso hace que también, ¿cuáles son más relevantes? El más relevante, en este caso, en orden así ¿no?, de relevancia, sodio, potasio y cloro. Como les digo, en algunos casos ni lo consideran al cloro, ¿ya? Entonces, eso hace que, como esto tiene una fuerza electromotriz bastante grande, ¿no? Voy a poner aquí. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la fuerza electromotriz para el caso del potasio, para el caso del, ¿no?, para el caso del, perdón, para el sodio, y este para el caso del potasio, ¿no? Entonces, imaginen, ¿qué es la fuerza electromotriz? ¿No? O sea, imagínense usted, la fuerza electromotriz es análogo a la fuerza. Si yo tengo un objeto, voy a aplicar mayor fuerza, obviamente lo voy a hacer más rápido, ¿sí o no?, a que aplique con menor fuerza, ¿sí o no? Entonces, es por eso que vamos a ver que es muy importante ahí el sodio. Entonces, cuando ya se va a dar ese potencial de acción, ¿qué va a encontrar?
va a encontrar una fuerza electromotriz bastante grande del sodio y por lo tanto el sodio va a hacer todo ese proceso que se conoce de despolarización. ¿Okay? Seguido por el potasio. ¿Ok? Entonces acuérdense que siempre todos estos valores es, ¿no?, V sub I de la parte interna menos la parte externa, ¿no? Y a partir de ello se vuelve a reformular el circuito RC de la siguiente manera. Ok, ese es el mismo circuito que hemos visto ahí. Ese es el mismo circuito que hemos visto, ¿no? Aquí está el condensador, ¿no? Por aquí había una resistencia variable y una fuerza de electromotriz. Pero ahora, esto está formado por los canales de ¿quién? En este caso de cloro, canales de potasio y sodio. Ok. También hay que entender lo siguiente, ¿ya? Cuando yo tengo una batería, la parte más larga, en este caso, el segmento más largo, es positivo y esto va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, si esto es V sub I y esto es V sub 0, por ejemplo, ¿no? Para el ejemplo, entonces, ¿quién es mayor aquí? V sub I, ¿sí? V sub I. Entonces, si V sub I es mayor que V sub 0, ¿qué pasa? V sub I será positivo. Y si tiene menor potencial, siempre va a ser negativo, eso es lo que hemos dicho. Entonces, aquí podemos entender esto. Ahí observen. Acuérdense, para el caso del sodio, ¿cuánto era? 49 milivoltios. Ojo, V sub I menos V sub 0, 49 milivoltios. Eso significa que, por favor, ven para acá. Por favor, ven rápido. Listo, ven acá. Sí, por favor. No me pongan 5, 4 nomás, porque 5 ya hace mucha bulla. Ok, entonces, ¿qué sucede? V sub I menos V sub 0, ¿cuánto era? 49 milivoltios. Eso significa que V sub 0 es mayor, ¿sí o no? Por eso es positivo. Y negativo va a ser la parte externa. Ahora, en el caso del potasio, ¿cuánto era? V sub I menos V sub 0 menos 91 milivoltios. Entonces, ¿qué significa? Que ahora, positivo y negativo. Y en el caso del cloro, ha sido menos 70, ¿sí o no? Pero siempre V sub I menos V sub 0. Positivo, negativo. Y esto es justamente la resistencia que va a hacer que esos canales. Entonces, esto es un modelo, ¿no? Este es un modelo ahora o mejor dicho, este modelo es mucho más extendido de lo que estamos viendo al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio tan solamente poníamos una resistencia variable. En este caso, no, esa resistencia lo van a dar ¿quién? Los canales de sodio, potasio y cloro. ¿Ok? Entonces, esto es un modelo basado, o mejor dicho, considerando a esa célula o a esa membrana celular, ¿no? Desde el punto de vista ¿ya? Ok, por lo tanto, esto es un circuito eléctrico al final, esto es un circuito eléctrico. ¿Ok? Acá hay un circuito eléctrico, acá hay otro circuito eléctrico y otro circuito eléctrico.
la conducción eléctrica, ¿no?, en fluidos biológicos o en cualquier material, vamos a llamar así, va a depender de qué, de una propiedad, ¿de qué? De ese cuerpo. ¿Y cuál es esa? La resistividad. ¿Ya? La resistividad. Acuérdense, ley de Pauli. Por lo tanto, ¿ya?, por lo tanto, entonces, la resistividad, designado de esta manera como ρ, esto va a ser el inverso de la conductividad. ¿Ya? ¿Por qué? La resistividad, ¿qué le da? Resistencia. Así como la viscosidad le da una resistencia hidrodinámica, la resistividad le da una resistencia eléctrica. Por lo tanto, si tiene mayor resistencia eléctrica, la conductividad va a ser lenta, ¿sí o no? Va a ser lenta. Por eso están relacionados inversamente proporcionales. ¿Ya? Para que no se olviden, entonces, esto es la resistividad. Y esto es la conductividad. Inverso, ¿ya? Mayor resistividad, mayor resistencia eléctrica. ¿Ya? Menor conductividad, mayor resistencia eléctrica. Al final, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistividad está relacionada con la resistencia eléctrica. Ok. Mira lo que ven ahí, resistividad eléctrica de la sangre, músculo esquelético, grasa, hueso, piel seca, piel húmeda. Mucho se habla, ¿no?, sobre la piel seca, piel húmeda, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene mayor resistividad? ¿Piel seca o piel húmeda? Ahí ustedes pueden ver. ¿Cuál tiene mayor resistividad? La piel seca. Mayor resistividad. Pregunta: ¿quién conduce mejor electricidad? ¿Por qué? ¿Por qué conduce? Porque tiene menor resistividad. Si es que tiene menor resistividad, va a tener menor resistencia eléctrica. Ok. Voy a preguntar, ¿no? Voy a preguntar, porque esto siempre, bueno, a todos les pregunto, obviamente, a esta altura del segundo ciclo, ¿no? Porque siempre, a veces los conocimientos no son tan, no son correctos, algunos, ¿no? Bueno, a ver, empezamos. Hay axones mielinados y axones no amielinados. ¿Ok? O sea, hay axones mielinados y no mielinados. A los no mielinados se les conoce como amielinados. ¿Ok? Mejor dicho, sin mielina, amielinados. Y con mielina, mielinados tan solo. Perfecto. ¿Cuál de ellos conduce con mayor velocidad el impulso nervioso? Los mielinados. Perfecto. Los mielinados. ¿Ya? Entonces, la mielina, ¿qué es? ¿Un aislante o un conductor? Conductor. Eso quiero que corrija. Eso quiero que corrija. No es un conductor, es un aislante. ¿Ya? Entonces, no les pasa a ustedes nomás, a todos los que pasan por aquí, siempre me responden así. Entonces, corrección, es un aislante. La mielina es un aislante. Ok, entonces aquí podemos calcular la velocidad, ¿no? Cuando no tiene mielina, entonces se calcula 1,8, la raíz cuadrada de ¿qué?
del radio del axoplasma, o el axón, radio del axón, ¿no? En el caso de mielinados, es 12 veces por ¿no? el radio del axón más el espesor de mielina. Entonces aquí se ve, ¿no? Si este espesor aumenta, ¿no? Va a ser, en otras palabras, mucho más rápido. ¿Ok? Bueno, he puesto esa neurona, está solamente ahí, ¿para qué? Para decirles que lo que se puede modelar físicamente, ¿dónde es? En el axón. Solamente en esta parte de acá se puede modelar. ¿Por qué? Porque el flujo ahí va a ser, o la dirección en la que se mueve ese impulso eléctrico o ese impulso nervioso es en una sola dirección. Unidireccional. ¿Ya? Entonces, si hay una información que se lleva de la parte externa hacia el cerebro, ¿qué sucede? Va a regresar, si hay alguna respuesta, no va a regresar por esas mismas neuronas, sino por otro grupo de neuronas. Ok, potencial de acción. ¿Ya? Potencial de acción. Esto es lo que diferencia a una célula, ¿no?, excitable de una célula que no es excitable. ¿Ya? Entonces, aquí, valga la aclaración, ¿no?, yo tengo acá un sensor biológico, un sensor biológico. Entonces, por aquí, ¿ya?, viene una señal de cualquier tipo de energía, pero este sensor biológico lo que va a hacer es, ¿no?, convertir, traducir en una señal eléctrica, en una señal eléctrica, ¿ya?, en una señal eléctrica. Y eso se conoce, todo esto, potencial de excitación. Potencial de excitación. Vamos a ver en otras unidades, ¿no?, esos sensores biológicos. Bueno, tenemos sensores biológicos en el cuerpo humano, el olor, temperatura, presión, etcétera, ¿no? Y de repente cuando veamos lo que es visión, la retina es un sensor biológico. Lo que convierte es un tipo de señal, en este caso una señal luminosa, o sea, energía luminosa, lo va a convertir en ¿qué? En energía eléctrica, ¿no? Pero, entonces, ese potencial de excitación, ¿no?, tiene que vencer un potencial umbral para que se dé esta generación de ese potencial de acción. ¿Ok? Tiene que vencer, ¿no? No es que cualquier potencial de excitación ya va a empezar a hacer, en este caso, la conducción, o sea, el potencial de acción. No, tiene que vencer un potencial umbral. ¿Ok? Entonces, si ya venció, por ejemplo acá, ¿no?, vamos a ver, así creo que me permite, vamos a ver si, que me venía aquí. Ok, quería escribir. Entonces veamos, ¿no? Aquí está el potencial en este punto. Aquí voy a poner el punto A, ¿ok?
aquí voy a poner el punto A, aquí voy a poner el punto B, aquí voy a poner el punto C, aquí voy a poner el punto, allá, por acá, punto D, aquí va a ser E, y por acá E, ¿vale? Entonces aquí voy a... Ok, entonces vamos a ver ahí, ¿no? ¿Dónde está? Retroceder. Ahí acá. Ah, bueno, pasemos bueno, creo que exageré. Más o menos. Ok, entonces veamos, ya, a ver, ya para terminar. Ok, en el punto A ver, escuchen, en el punto A se venció el potencial umbral. ¿Ya? En el punto A se venció el potencial umbral. ¿Ok? Por lo tanto, se va a dar, ¿no?, el potencial de acción. Pero ¿qué pasa? De A a B todavía no hay ninguna señal todavía, ¿no? Pero ya se dio la orden, ya se venció ese potencial umbral, por lo tanto se va a dar. Pero ese segmento que hay de A a B, eso se conoce como periodo de latencia. Entonces, de A a B, este es el periodo de latencia. Ok. Entienda, ese es un tiempo en que se demora para hacer efectivo esa orden, ¿no? Es como si yo a la señorita le digo, puede ponerse de pie, ¿no? Entonces ella recibe la orden y todo eso, se prepara y ¿no? Se pone pasando un periodo de... Ok. Otro, en reposo la membrana está polarizada. ¿Ya? En reposo la membrana está polarizada. ¿Ya? Entonces, mira, si ustedes tienen acá, a ver, menos 5 voltios, menos 10 voltios, solamente para ejemplo, no es que es la membrana esto, ya ustedes tienen ahí su valor. ¿Sí? Positivo. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? Mañana, es decir, la próxima semana es el examen. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Ah? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿La derecha o la izquierda? ¿Hacia dónde se mueve?
A la derecha. Esto que sea ya, esto que sea izquierda, esto que sea derecha. ¿Hacia dónde se mueve? Izquierda, derecha. Me gusta eso. A la derecha. Ah, ya, a la derecha, claro. ¿No? Ok. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ya, lo que han venido recién, entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es menor? Esto de acá. Entonces se asume negativo, aquí positivo. ¿Listo? Entonces se mueve hacia. Ok, pero ¿qué pasa? Escuchen, ¿qué pasa si yo pongo un átomo neutro? Si yo pongo un átomo neutro, acá, si yo pongo un átomo neutro, por ejemplo, el más simple, a ver, aquí un protón y aquí un electrón. Este es el átomo más, ¿no? El átomo neutro más simple. Ok, mira, ese es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque tiene igual cargas positivas que negativas. ¿Ya? Ok, cuando yo pongo aquí una diferencia de potencial, así como esto, de repente acá positivo, 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 ¿qué es lo que va a suceder? No se va a desplazar esto, no se va a desplazar, solamente se va a deformar, se deforma. ¿Y qué va a suceder? Si eso es antes de poner ese campo, esos potenciales, entonces voy a tener así, el positivo por acá, el negativo por acá. ¿Sí? O sea, dicho en otras palabras, así, ¿no? Positivo por acá, negativo por acá. ¿Y qué es lo que forma? Lo que forma es un dipolo. Un dipolo. ¿Ya? ¿Cuál es la carga neta de un dipolo? La carga neta de un dipolo, cero. Cero, obviamente. Cero. ¿Ya? Cero. Entonces, este proceso que ustedes están viendo acá, ¿ya? Es la forma como ese átomo neutro se polariza. Pero no vamos a tener un solo átomo, ¿no? Eso es mentira, porque tenemos el orden de Avogadro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces vamos a tener por aquí más, otro más, y así sucesivamente. A todo este proceso se le llama polarización. Polarización. ¿Listo? Entonces, en reposo, ¿cómo está la membrana? Polarizada. Listo. En reposo. Entonces, de B a C, ¿qué sucede? Empieza la despolarización. Despolarización. Que obviamente es un proceso, ¿ya? ¿Pasivo o activo? Pasivo. De B a C. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, el que va a tener mayor permeabilidad, ¿quién va a ser? El sodio. Acuérdense que la fuerza electromotriz. Entonces, todo ese proceso va a ser debido a ¿qué? A principalmente el sodio. En este punto C, la membrana se comporta como si estaría, ojo, se comporta como si estaría formado solo por sodio. Entonces, acuérdense, cuando yo digo se comporta, no significa que solamente hay sodio ahí, sino el comportamiento es como si estuviese. Hay potasio, hay cloro, hay todo, ¿no? Pero su comportamiento es como si estuviese solamente dado por sodio. ¿Ya? Y ahora, de C a D, repolarización. Repolarización. ¿Proceso qué? ¿Ah?
activo, proceso activo. Ahí está la bomba, sodio, ¿ya? Potasio. En el punto D, por si acaso, ya está completamente polarizado. ¿Ya? En el punto D está completamente polarizado. Pero ¿qué sucede? Se observa que sigue disminuyendo. Entonces, de a E, esto se llama hiperpolarización. Como se hace más negativo, hiperpolarización negativa. Y de E a F, positiva, hiperpolarización positiva. El punto E coincide con el potencial de equilibrio del potasio. En el punto C coincide con el potencial de equilibrio de ¿qué? De el sodio. Es por eso, acuérdense que el potencial de equilibrio en él, ¿qué dice? Que se está asumiendo un solo tipo de ion. Es por eso que en esos puntos, punto máximo y punto mínimo, más o menos se entiende de esa manera el comportamiento. Ok, eso es para una célula nerviosa, o sea, para una neurona. Pero para llevar la información al cerebro, tiene que ir a otra neurona y así sucesivamente. Entonces, esto es para una neurona. Si acá hay otra neurona, entonces sigue y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, acuérdense que pasamos de dónde? De menos 70. ¿No? Algunos libros dicen, proceso por el cual la membrana de lo que estaba en menos 70 milivoltios llega a valores positivos. ¿Qué proceso es? Despolarización. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entienden. Entonces, cuando va de positivo a negativo, ¿qué es? Repolarización. Pero ¿dónde está polarizado? En el punto D. Y al final, como debe haber una homeostasis, ¿qué va a pasar? Esto sirvió tan solamente para llevar la información y luego reposo. Ajá. O sea, regresa todo a sus concentraciones que tenía. Ok. Hay algunas, ¿no? Células que se conocen células ciliadas que también hacen este trabajo, ¿no? Bueno, son terminaciones nerviosas, ¿ya? Pero ¿qué tienen o sea, ¿qué tienen de característica esto para poder generar, digamos, este impulso nervioso, ¿no? O potencial de excitación? Y primero, es que esas células ciliadas, que son terminaciones nerviosas, ¿no? Cuando son excitadas, ¿no? Van a despolarizar. Pero la despolarización va hacia la terminación nerviosa mayor, que se conoce como quinosilio, ¿no? Ahí ustedes pueden observar, el quinosilio es el que tiene mayor longitud, se puede decir, esa terminación. Entonces, así va la despolarización hacia el quinosilio. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de audición, ocurre este tipo, en el caso de audición, ¿no? Entonces, esas terminaciones nerviosas, de alguna manera, en el oído interno, ahí vamos a ver que se excitan, ¿no? Mojando ahí con ese líquido,
y igual se despolariza. ¿Sí? Así. Entonces, ok. Lo que hemos visto es el potencial de acción ¿para qué? Para una célula nerviosa. Pero para una célula muscular es diferente, ¿no? ¿Ya? Es diferente. Análogo, pero, como dicen, pero hay una diferencia. Lo que pasa es que en esas células musculares, ¿no? Hay ya lo que se conoce como calcio, iones calcio, ¿no? Entonces eso de alguna manera le hacen más positivo, ¿no? Acá hemos visto menos positivo. Pero lo que nos interesa la aplicación de estas células musculares es justamente el electrocardiograma y el electromiograma, ¿no? En este caso estamos mostrando ahí el electrocardiograma, ¿no? ¿Ya? Entonces el corazón se comporta pues como si fuera, ¿ya? Como si fuera un dipolo el corazón, ¿no? ¿Ok? Entonces la carga total del corazón durante un latido es cero, o sea, significa que se está comportando como un dipolo, ¿no? Entonces esta polarización, ¿no? ¿Ok? Esta polarización, inicialmente, ¿no? Cuando está en reposo, toda la excitación ¿de dónde va a venir? Del nodo, ¿no? Sinusal, ¿no? Nodo sinusal. ¿Ya? Y ahí viene toda la excitación. ¿Ok? O sea, es lo que se conoce como marcapaso natural, ¿no? Entonces ahí está emitiendo esa señal. ¿Ok? Está emitiendo esa señal. Entonces, ¿qué sucede? Viene, como está polarizado, ¿qué viene después de polarizado? Despolarización. Entonces, esto es el registro, o sea, el electrocardiograma es el registro de ¿qué? De la actividad eléctrica del corazón, pero medido en la superficie del cuerpo, ¿no? Es por eso que necesitamos electrodos especiales, mínimo a base de plata, ¿no? A base de plata, ¿no? ¿Por qué? Por justamente la resistividad, necesitamos alta conductividad, ¿no? Claro que el mejor conductor es el oro, pero no vamos a hacer, ¿no? Todo de oro, ¿no? Entonces por ahí la plata más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En un electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma sirve para qué? Para estudiar al corazón, ¿no? Sirve para estudiar al corazón. Entonces lo vamos a estudiar de diversos puntos de vista, así si quisiéramos decirlo, ¿no? Para eso están las derivaciones. Hay 12 derivaciones, ¿ya? 12 derivaciones, ¿ya? Hay una derivación, ¿no? Monopolar, así, ¿no? Entonces hay derivaciones monopolares. Bipolares. Precordiales, ¿no? Ahí tenemos las 12 derivaciones bipolares. Sí. Tenemos monopolares, bipolares. Lo que mayormente se ve, digamos, en los libros, ¿no? Así bien bonito, inclusive acá la diapositiva, es esta, ¿ya? Esto se ha hecho en la práctica.
si acaso. El electrodo verde, negativo, y el rojo, positivo. Esa es la práctica, ¿no? La práctica. Positivo. Positivo. Ya. Entonces, lo que hemos hecho en la práctica tan solamente es la derivación bipolar de 1. ¿No? Entonces, el electrodo, ¿no?, negativo en el brazo derecho y positivo en el brazo izquierdo. Eso es lo que se ha hecho en la práctica y eso es lo que se representa ahí, ¿no? Entonces ya tenemos curvas características de estas derivaciones, pero la que más se presenta, la que de repente sirve para hacer el estudio de alguna manera muy cómodamente, sin esforzarse mucho, va a ser D1. Entonces, ¿qué nos representa o qué podemos ver ahí? Vemos la onda P. La onda P. ¿Qué es la onda P? ¿O qué representa la onda P? La despolarización auricular. Despolarización auricular. Pero después de una despolarización viene una repolarización, cosa que aquí no se observa. ¿Por qué? Porque la señal es embebida por el complejo QRS que representa la despolarización ventricular. Lo que pasa, los ventrículos tienen mucho más masa que las aurículas, es por eso, ¿no? Pero sí podemos observar aquí que la onda T, esta onda T sí representa, esa sí se puede observar y representa la repolarización ventricular, ¿no? Así. Ok, entonces van a ver ahí algunos intervalos, ¿no? El intervalo PR, el QT, que eso ya van a ver ustedes en la práctica. Y, ¿ya? Si yo quiero calcular, ojo, si yo quiero calcular entonces la frecuencia cardíaca en latidos, ¿no?, en latidos por minuto, ¿ya?, o sea, la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué? A 60 entre el tiempo que hay de R a R, todo esto en segundos. O sea, dicho en otras palabras, aquí está R, ¿sí o no? R. Entonces usted va a medir de R a R. ¿Cuánto es eso? En segundos. Y el periodo, y la frecuencia cardíaca entonces sería 60 entre el tiempo que hay de este R hasta este R, en segundos. Y obtiene ahí, ¿no?, en este caso, la frecuencia cardíaca. Esto viene a ser un latido. Ojo, este viene a ser un latido. Esto viene a ser otro latido. Entonces, ¿qué pasa cuando estos latidos están muy cerca? ¿No? Eso se conoce como taquicardia. Cuando están muy alejados, ¿no?, ¿ah?, bradicardia. Y cuando aparecen así, cuando no hay ninguna relación entre esta con la otra, arritmias, ¿no? Arritmias. O sea, no tiene esa ritmicidad, ¿no? Arritmias. Entonces, por ejemplo, lo que se observa a veces en operaciones al corazón, algunas veces, ¿no?, algunas veces en operaciones al corazón, por ejemplo, se pierde ese ritmo, si quisiéramos decirlo así, ¿no? Entonces, por eso, algunas veces se termina colocando marcapaso, ¿no? Marcapaso. ¿Para qué? Para tener esa, ¿no?, esa secuencia, esa frecuencia, ¿no?, muy especial, ¿no?, ese ritmo, digamos, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, bueno, hasta ahí creo que es. Me falta, yo me quiero ir. Ok, entonces, ¿qué pasa?
debido a esa actividad eléctrica, ¿no? Debido a esa actividad eléctrica de estas células excitables, se pueden determinar, digamos, mucha información. Por ejemplo, el potencial de acción. Estamos hablando del potencial de acción. ¿Cómo se puede medir? Con microelectrodos de platino, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, Huxley y Hodgkin, ellos ganaron el premio Nobel de Fisiología haciendo un estudio del axón más grande en los seres vivos, el calamar. El calamar tiene el axón más grande de todos los seres vivos. Ahí ellos hicieron esa práctica experimental determinando el potencial de acción. Ok, se puede utilizar también para hacer un electroneurograma. Se utilizan electrodos de agujas y así. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Electrocardiograma, acá está, ¿no? Electrocardiograma, ¿qué vamos a utilizar? Electrodo de superficie, ¿no? Electromiograma, también con electrodos de superficie, pero también había para hacer electrodos de aguja. Resulta que en este caso se ha dejado de utilizar electrodos de aguja, ya que usted sabe por el contagio que puede haber por la sangre, ¿no? Para códigos blancos, etc., ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, se puede hacer el estudio, básicamente, siempre y cuando teniendo, en este caso, los electrodos especiales, ¿no? Electrodos especiales. ¿Ya? Ok, ahora sí, hasta ahí se terminó. Entonces, la siguiente clase, el examen.